Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales que esta vez les va a ofrecer un tema nuevo. Logré encontrar, se me ocurrió un tema nuevo que he llamado Movimientos Juveniles, pero quizá el nombre completo debiera ser Movimientos Políticos, Culturales o solo políticos, solo culturales juveniles, que es un fenómeno muy frecuente, especialmente en las sociedades modernas. Es bastante importante, un tema que viene con los cambios generacionales y nos vamos a referir a eso. Con movimiento juvenil nos referimos a que en un determinado momento en la historia de una sociedad, el grupo etario que va, qué sé yo, de los 14, 15 años hasta los 30 quizás, o un poco menos por ahí, adopta modalidades, ideas, valores, costumbres, vestimentas, muy importante para mostrar lo que uno es, distintas a la norma imperante en ese momento, en una postura de rebeldía. Y estos movimientos son a veces potentes, como es el fenómeno actual que estamos viendo llamado progresismo o wokismo en Estados Unidos, el movimiento woke. A veces tienen efectos políticos, culturales de cierta magnitud, otras veces son fenómenos de nicho, prácticamente que no rebasan el límite de ese grupo etario y qué sé yo, y tampoco son muy numerosos sus participantes, los que participan. Pero para que vean ustedes que este es un fenómeno muy sistemático, en cierto tipo de sociedades o en ciertos momentos de toda clase de sociedades, salvo algunas, ya lo veremos eso. Voy a contarles primero qué movimientos conocemos en el mundo occidental que han existido y en qué condiciones emergieron, qué significaron y todo lo demás. Pero antes les quiero recordar que este programa es auspiciado por este producto Tau Plus, que es un producto que realza la libido, pero quiero que entiendan bien porque hay algunas personas que han creído que tomando estas pastillas, digamos, de un minuto al siguiente, aunque tengan los 98 años, se van a convertir en unos machos cabríos y van a andar correteando a todas las fulanas. No. Yo les voy a leer textual cómo consideraba la libido, que es un concepto mucho más grande. Sigmund Freud decía: la libido no es solo deseo sexual en sentido genital o explícito, sino una energía psíquica general del deseo que impulsa al ser humano a vincularse, a crear, a imaginar, a proyectarse, a vivir. En un sentido casi cósmico. No se limita al acto sexual, sino que está en el arte, en el amor, en la ambición, en la ternura, incluso en la religión. Finalmente define la libido Freud como la energía de las pulsiones de vida, eros, en oposición a la pulsión de la muerte que es Thanatos. En otras palabras, usted no se va a convertir en un barba azul, en Brad Pitt, en Casanova o en Don Juan, así, sobre todo si es muy viejo, de un segundo al siguiente. Eso sería magia, digamos, una cosa. No existe eso. Pero sí, yo lo estoy probando ahora, hay un crecimiento de la vitalidad. Yo soy un hombre mayor, tengo 76 y me siento con más vida, estoy un poco menos depre de repente. Y si eso se rebalsa en algún momento en el deseo sexual, también estupendo. Pero no es eso, no es un producto dirigido específicamente a eso. Tau Plus. Este es un producto que, dicho sea de paso, fue producido con sustancias naturales por científicos chilenos, ha sido aprobado por todos los sistemas de salud y no necesita receta, usted lo compra fácilmente, lo encarga simplemente al laboratorio donde lo producen, cuya dirección aparece a mi derecha, o en Mercado Libre. Espero que haya quedado claro este concepto de la libido como una fuerza general, que uno de cuyos departamentos, y no funciona instantáneamente, es la cosa sexual. Espero que haya quedado claro. Bueno. Han habido muchísimos movimientos, como les decía, en la cultura occidental. Un momento en la historia de esas sociedades en que aparece un grupo importante de gente joven, siempre gente joven, que adopta nuevas modalidades de vida. Por ejemplo, muchos de estos movimientos ustedes no los deben conocer. En los años 20, después que terminó la Primera Guerra Mundial, y esto es súper importante, después que había una gran conmoción mundial, es más probable que emerjan estos movimientos distintos, culturales distintos. Después de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos, entre el segmento femenino joven de la población, obviamente no todas
las mujeres jóvenes, siempre es un grupo, puede ser numeroso, pero es un grupo. Apareció un movimiento que se llamaron, que le dieron el nombre genérico a estas niñas, flappers, las flappers, the flappers, que eran chicas que ustedes pueden haber visto montones de fotos o videos o películas que usaban unas faldas muy cortitas, eso iba contra todas las costumbres, usaban un peinado muy cortito, casi como hombre, les encantaba ir a los locales públicos a escuchar jazz, que estaba empezando a adquirir alguna respetabilidad, y a bailar. El jazz no se baila en general, pero usted puede bailarlo en algunas ocasiones, y defendían la libertad sexual. Y fue un movimiento, digamos, que de algún modo se refleja en alguna literatura de la época. El Gran Gatsby, por ejemplo, de Fitzgerald, está lleno de flappers ese mundo. Es gente joven que tiene recursos, además. O sea, usted no puede, digamos, estar a la moda con la falda corta e ir a un buen peluquero que lo deje bien, e ir a locales públicos si no pertenece a un grupo social que tiene recursos. Pero se extendió bastante, pero no pasó de eso, casi de una moda del vestir y del hablar y de las posturas, sobre todo, las posturas desafiantes ante el mundo adulto, respetable, las flappers. En los años 50, después de otra gran conmoción, que fue la Segunda Guerra Mundial, aunque la primera fue una conmoción aún más grande, con ella terminó la Belle Époque, fue un cambio mucho más grande, pero también produjo conmoción, desde luego, la Segunda Guerra Mundial. Ahí aparecieron varios movimientos, les voy a nombrar los más importantes. Los beatniks, o los beat, el movimiento beatniks. Básicamente, o en su núcleo, con, por supuesto, círculos orbitales de discípulos, de seguidores, de imitadores, de copiones, en su núcleo, el astro central de ese mundo eran intelectuales, escritores, poetas. Uno de los más famosos, yo lo he leído, un muy buen escritor, Jack Kerouac, que escribió un libro que se llama On the Way, en el camino. On the Way porque estaba siempre moviéndose, buscando algo. Estaba el poeta Ginsberg, Burroughs, otro literato. ¿Y qué promovían? ¿Cuál era su postura? Promovían la vida bohemia. Mucho con la bohemia, mucho con el trago, mucho con la droga. Promovían el budismo, el jazz, por supuesto, había que ir a escuchar jazz, las drogas. La droga no es una invención de los años 60, 70, son antiquísimas. En los 50 la droga que estaban de moda era el peyote, una droga mexicana. Pero también se consumían otras, por supuesto. Entonces este fue el movimiento beat. En esos mismos años, otro grupo etario menores que estos escritores, que estos poetas, no intelectuales en absoluto, se pusieron a orbitar y adoptaron posturas, aires, vestimentas, lenguajes alrededor del rock que estaba empezando a emerger. El rock se inventó, digámoslo así, el rock, la música rock en los años 50. Es una derivación de la música negra, como tantas expresiones musicales norteamericanas. Entonces esto era para adolescentes, teenagers. Personajes centrales, ídolos de esos chicos eran Elvis Presley, por ejemplo. Jim Dean. Jim Dean era el jovencito de la película. Marlon Brando. Mucho con la estética del cuero, las casacas de cuero. Ustedes quizás pueden encontrar, seguro que encuentran en internet, y los viejos vieron las películas en su momento, a Marlon Brando haciendo el motociclista, Semillas de Maldad. Montones de películas de esa época reflejan ese clima que se daba en distintos grupos etarios y en distintas clases sociales. Por ejemplo, en Semillas de Maldad eran más bien teenagers de clases bajas, pobres, el pobre urbano de Estados Unidos. Después estaban estos otros, los beatniks, que eran intelectuales, los escritores, poetas. Después estaban los teenagers del rock, que eran clases medias, que encontraron una liberación a través del rock con los movimientos eróticos de Elvis Presley, etc. Ustedes pueden ver videos o fotos en que cuando se presentaba Presley era una verdadera histeria, ¿no? Las calcetineras gritando, llorando, bueno, lo típico. Los jovencitos también no lo hacían mucho, no era muy distinto. Eso fue los beat
de los años 50. Después viene en los años 60 un movimiento que yo conocí personalmente, que fue, yo creo que el más famoso, el más vistoso, que es el hipismo, los hippies. Los hippies, un movimiento de los años 60. Yo lo vi partir y se orbitó alrededor de figuras como, por ejemplo, un conjunto musical de gente muy talentosa, los Beatles. Pero habían otros, los Rolling Stones, etc. Era también un movimiento que tuvo que ver con una conmoción importante en Estados Unidos, que fue la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam era como el referente de la rebeldía. Entonces, los jóvenes de ese mundo hippie promovían el derecho, los derechos civiles de los negros, el feminismo, el ecologismo empezaba a aparecer en esos años, no como ahora, muy en embrión. Había mucha onda no simplemente con las drogas en general, sino que con las drogas psicodélicas, el LSD, por ejemplo, el ácido lisérgico, con la idea no simplemente de embrutecerse o entusiasmarse o recuperar energía como ocurre con la cocaína, sino que de entrar a un mundo distinto, un paraíso, a los paraísos artificiales, a la Charles Baudelaire, un poeta francés del siglo XIX, paraísos artificiales, mundos artificiales. De algún modo eso se refleja en algunas producciones musicales de los Beatles. Lucy in the Sky with Diamond, por ejemplo, Lucy in the Sky with Diamond, LSD. Promovían, por supuesto, el amor libre, eso parece ser parte de la agenda de todos los movimientos juveniles. Muchos de ellos quisieron materializar este retiro del mundo burgués que despreciaban, el mundo de sus propios padres, que iban a trabajar en una empresa, se jubilaban, tenían auto, tenían una casa con un antejardín. La vida, digamos, que uno ve en el cine de los años 60, protagonizado por Rod Hudson y la Doris Day, un mundo de clase media, como il faut, con muy leves transgresiones, despreciaban eso. Entonces querían tener otra vida, salían de ahí, se iban de sus casas, se iban a vivir en comunidades. Podían ser bastante grandes o algunas bastante famosas. Pero claro, aquí viene una contradicción. Ellos rechazaban el mundo burgués, promovían el amor libre, el LSD y todo eso, pero era el mundo burgués el que los financiaba. O sea, el mundo burgués financiaba a los que detestaban el mundo burgués, porque esta gente no trabajaba. Quizás esto sea una caricatura, pero más o menos era la realidad. A veces la realidad se convierte en caricatura. Estaban en sus comunidades sin hacer nada, o fumando marihuana. La marihuana era la droga, digamos, principal, junto con el ácido lisérgico, que era más difícil de conseguir, más caro. No hacían nada, no trabajaban. Entonces, pero vivían de lo que les mandaban los papás. Los papás, todos los que somos papás sabemos, con tal de mantener todavía, aunque sea un contacto lejano con nuestros hijos, un mínimo de control, por lo menos saber dónde están. Entonces, uno de los mecanismos es el financiamiento de los caprichos de los niñitos. Ya volverán a la casa, ya sentarán cabeza, mientras tanto no cortemos la relación, mandémosles plata todos los meses. Vivían de eso, en el amor libre, mucho de eso. Mucha marihuana, mucho let it be, muchas ropas vistosas, los automóviles que tenían, que eran autos viejos que habían logrado conseguir, unos buses, estaban de moda unos buses alemanes, los Volkswagen, los pintarrajeaban por fuera. Bueno, ese era el mundo de los hippies, que más o menos duró hasta los años 70. Estos movimientos tienen una duración muy acotada porque dependen de lo que le pasa a los miembros de esos movimientos cuando van cumpliendo años simplemente. Llega un momento en que ya los papás no los financian, llega un momento en que ya no pueden hacer el papel del joven rebelde, tienen que ir a trabajar, tienen que hacer alguna cosa, dejan de participar, dejan de estar en la comunidad, se van, y por ese simple mecanismo el grupo se evapora, literalmente se evapora el movimiento. Simplemente porque los muchachos se convierten en adultos y los adultos tienen que trabajar, si no trabajan no comen. Punto. Pero hubo más y más movimientos. Siguieron emergiendo porque vienen nuevas generaciones. Una generación que era partícipe del movimiento X, se desaparece, pero obviamente que siguen haciendo gente. Viene otra generación que participa en otro movimiento que entra en sintonía con otros temas de sus tiempos. Por ejemplo, entre los 70 y el 80,
emergió otro movimiento que ya les voy a contar, pero primero vamos a mis auspiciadores que hacen posible este programa junto con las personas que tienen la amabilidad, el cariño y la solidaridad con nosotros y que les gusta este programa de participar en Patreon y en Flow y nos aportan todos los meses un par de dólares que sea y con eso vamos tirando, vamos cascando. Bien, parto con el suplemento Vito, un suplemento para sus mascotas. Usted con una cucharadita que le echa al plato con los pellets, el pellet común y corriente se convierte en un pellet premium, súper alimenticio, con todas las vitaminas necesarias. Su mascota va a estar en mejor estado de salud, menos visitas al veterinario, pelaje brillante, contentos, activos, como usted los quiere ver. Suplemento Vito se consigue en el sitio de ellos o prácticamente en todas las mascoterías lo tienen. Continúo con un nuevo auspiciador que por lo menos por hoy día va a estar con nosotros. Muy interesante esto porque este es el tipo de cosas que nos pasan a todos los que vivimos, especialmente en casa. Los problemas con el alcantarillado, que son tremendos. Bueno, este es el Mega Servicios Escudero, una empresa con más de 15 años de experiencia en mantención y reparación de alcantarillado en domicilios particulares, empresas o edificios, donde suele ocurrir de repente que nadie puede vivir por los malos olores porque se estancó algo ahí. Trabajan con máquinas de inspección, unos sondas que van por los tubos buscando los problemas, las fracturas que pueden haber, las obstrucciones, las filtraciones. Estas filtraciones producen toda clase de problemas, malos olores, los muros se humedecen y se empieza a echar a perder la pintura, el enlucido, de repente llegan las ratas. En fin, millones de problemas por filtración. El agua, bueno, ya saben. Una vez que detectan el problema, lo reparan, estimados amigos, ya sea en un tramo parcial o un cambio completo en la configuración del trazado. Es bueno esto hacerlo también con gente que quiere comprar una casa, que a veces se compra sin pensar mucho en qué barrio están, qué pasan la semana con el ruido, y entre otras cosas tampoco ven cómo está el alcantarillado. A veces uno puede comprar un cacho, literalmente. Y también hacen limpieza y mantención de alcantarillados de edificios con un sistema de hidrojet, de agua bajo presión, etc. Todas estas cosas, estimados amigos, no son muy estéticas, pero son absolutamente necesarias. ¿Quién no ha tenido problemas con los desagües de su casa? Yo he tenido muchas veces y hay que recurrir a profesionales. Y aquí está entonces megaserviciosescudero.cl. Y sigo con Talent One, una empresa internacional que ahora está en Chile, trabajan en Miami, en Brasil, etc. Que, bueno, por algo se llama Talent One. Son cazatalento. Buscan gente capacitada para trabajar en su empresa. A la gente que ya tiene su empresa capaz, la entrenan para que sean todavía más capaces, más eficientes, examinan el clima laboral, pero dan adiestramiento colectivo o individual, en fin, todo lo que tenga que ver con tener un mejor personal que es el corazón y el cerebro de una empresa, la calidad del personal. Talent One. Ojo, que hoy en día uno contrata y es muy difícil descontratar a la gente. Usted sabe todos los problemas que hay ahora. Van a reclamar, generan juicios. Entonces, hay que contratar a alguien bueno, que uno no quiere echar después, que uno no necesite echar. Para eso está Talent One. Y termino este bloque con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que es un hombre de talento que les ofrece la posibilidad de tener pinturas al óleo o con otras técnicas pictóricas, puede ser a la acuarela, supongo, y otros métodos, témperas, qué sé yo, de sus familiares. De todos, de un grupo, de usted con su señora con usted, de sus hijos, qué sé yo. Usted arma el grupo que quiere al estilo antiguo y él lo pinta con todos los adornos alrededor que le dan un ambiente al cuadro. Bueno, es otra cosa tener un cuadro colgado talentosamente pintado, hermoso, con sus familiares, que tener una foto perdida en un archivo que ni se acuerda dónde está. Bueno. Los punk, otro movimiento. Este apareció en los 70-80. Un movimiento, dicen los expertos, que nace de la desilusión con el movimiento previo, el movimiento hippista, que no tenía ninguna relación con el medio social, sino que al contrario, se replegaba. El hippie se replegaba en sí mismo o en una comunidad. No trataba de cambiar el mundo que lo rodeaba, lo desdeñaba y se retiraba de él.
Bueno, hubo una desilusión con eso, dicen, y aparecen estos tipos con una rebeldía más agresiva. O sea, esta vez sí se preocupan de los que lo rodean y lo agreden. Pero no lo agreden políticamente, lo agreden en sus costumbres, lo agreden en sus gestos, en su lenguaje, en su postura, en su facha. Muy importante siempre la vestimenta. Todos los seres humanos, prácticamente todos, yo me excluyo, prácticamente, pues yo no soy humano, todos los seres humanos les gusta proyectar lo que son o lo que querrían ser con signos externos como la vestimenta. Hay una obra famosa de un filósofo escocés que se llama Sartor Resartus, que tiene que ver con eso. Bueno, escucharon una música espantosa, por supuesto. Después, o al mismo tiempo que ello, apareció el hip hop. Aquí hay una especialización de este movimiento en determinados grupos etarios, marginados en la sociedad norteamericana o que se sienten marginados y que son efectivamente marginados, mirados a huevo, los afroamericanos y los latinos. Entonces, esta gente del cual uno puede ver un aviso, una especie de portento de lo que vendría más adelante en esa famosa película con la música de Bernstein, Leonard Bernstein, ¿cómo se llama esta película? Bueno, no importa. Estos grupitos, entonces, escuchando su música rap que llaman, no sé si es música, pero rap, breakdance, etc. Y hay otros movimientos más pequeños, a veces son muy fugaces, a veces no alcanzan a durar un año, en la cultura grunge, cabros más bien tirados a la apatía, un repliegue psicológico. Y hoy en día tenemos el movimiento woke, que significa estar despierto, eso suponen ellos, yo creo que están durmiendo una pesadilla, pero creen que están despiertos. Es un movimiento que gira alrededor de una serie de temas. En primer lugar, no solo desdeñan la cultura de su país, sino que desdeñan toda la historia humana. Para ellos, la historia humana, especialmente la cultura occidental, es originada por lo que llaman el supremacismo blanco. ¡Wow! Son militantes online. Para ellos la cosa del Internet es fundamental como medio de comunicación, como medio de reclutamiento, es el mecanismo por el cual crean y popularizan, hacen circular sus memes ideológicos, que son muy simplones, como todos los memes, los hacen funcionar en la Internet. Son los tipos que andan cancelando, o sea, aniquilando virtualmente a aquellos que consideran representativos del supremacismo blanco. Cancelan. Cancelar a una persona significa anularla, no darle más pelota, desdeñarla, despreciarla, hacer como que no existe, cancelarla. O sea, no le pueden pegar un tiro, pero la cancelan. Muchos discursos progres, todos los discursos progres que usted pueda escuchar, en todos los ámbitos, porque este es un movimiento que tiene una pretensión de universalidad, ¿no? Como una religión universal, como el cristianismo, como el islam. Todos los temas, ambientalismo, los temas, los sexos, el supremacismo blanco, todos los elementos del discurso progre son el movimiento woke, que obviamente, como usted puede ya constatar ahora, es un movimiento juvenil. Hay algunos viejos medios lesos que se han sumado, nunca faltan viejos que se enganchan como vagón de cola a estos movimientos para rejuvenecerse, como el agua, como esa agua mágica que iba a reconocer, agua de juvencia. Se meten con los jovencitos y restriegan sus hombros con los jovencitos para sentirse al día. Pero son siempre, no mucho. Bueno, y hay más, y van a haber más. Ahora, ¿por qué surgen? ¿Y para qué surgen? ¿Y qué reflejan todos estos movimientos? ¿Qué tienen en común todos estos movimientos? Desde las flappers de los años 20 hasta los woke de hoy en día. Bueno, el factor común es bien obvio, ¿no? La rebeldía. O sea, el rechazo de lo que existe, lo que ven a su alrededor. Antes de entrar aquí a ver por qué rechazan y qué rechazan según el caso, vamos a las condiciones que hacen posible que surja un grupo de jóvenes, un grupo etario, que en términos generales, no todos, nunca son todos, son rebeldes y lo expresan con algunos de estos movimientos. La condición fundamental es la siguiente, que la sociedad en su conjunto, en toda su historia, o en una fase de su historia,
no tenga un control estricto y regulado de la conducta de las nuevas generaciones desde que nacen hasta que llegan a la adultez. O sea, están encajonados, encapsulados desde el primer momento. En las sociedades primitivas, por ejemplo, en las sociedades tribales, a muy poco andar, el niñito era destetado, por así decirlo, sacado del cuidado de su madre, 4 o 5 años, y asumido, y se le hacía asumir un papel dentro del orden social. Por ejemplo, en Esparta, un caso clásico. En Esparta, ya los niñitos de, no me acuerdo la edad exacta, pongamos de 10 años, 11 años, los sacaban del hogar, los formaban junto con otros niños de su edad en una banda y los adiestraban militarmente, los obligaban a asumir conductas y posturas, preparándolos para ser eventualmente, cuando fueran jóvenes y adultos, guerreros, porque era una sociedad militarizada. No había espacio temporal ni físico para que desarrollaran otras conductas, otras ideas. Eran inmediatamente encapsulados en un riel que los llevaba a la adultez. Yo, en los años en que era cabro chico, los años 50, bueno, Chile no era una sociedad militarizada, pero era una sociedad donde la vida de los niños estaba regulada desde el principio por la autoridad familiar, paterna, materna, luego por la autoridad del colegio, por las reglas y disciplinas del colegio, por el control social incluso del entorno del barrio. Voy a poner un ejemplo. Un chiquillo que hiciera una maldad y que fuera testigo de ello el panadero de la esquina, el panadero iba a comunicárselo a los papás para que tomaran acción. Había un control social potente. No había espacio para la disensión, para la rebeldía. Un espacio quizás interno para algunos pocos que pensaran más que el promedio. Entonces, el niño clásico de los años en que yo fui niño tenía como referente al papá, si era hombrecito, y a la mamá, si era mujercita. Uno quería ser como el papá ya le había puesto el mismo nombre de él al hijo, típico. ¿Cuántos adultos ahora tienen el nombre que tenía el papá? Le ponían el mismo nombre, y a la niña el mismo nombre de la mamá. Y el cabro quería seguir la misma profesión que el papá. Y entonces se generaban dinastías políticas, dinastías profesionales. No había otro curso, no había espacio, no habían las comunicaciones tampoco como para ver lo que se estaba pasando en otras partes. No había televisión, no había internet, desde luego. La única comunicación que uno recibía era la comunicación de la sociedad tradicional, el contenido que aparecía en las radios, en los diarios, y de afuera el contenido que venía en el cine, que era también 99,99% mantenedor, sostenedor y promovedor de los valores tradicionales de la sociedad. Hasta las películas de vaquero, el jovencito bueno, el bandido malo, etc. Esa condición, cuando se debilita o desaparece, genera el terreno para que pueda emerger, no necesariamente emerge, pero para que pueda emerger un movimiento, es decir, para que la nueva generación, no estando encapsulada en un riel, con la gente encima, con el mundo adulto encima, controlándolo, puedan potencialmente, si se dan las condiciones, generar otras conductas. Ahora, ese es el punto que quiero ahora hacer. ¿Por qué esas otras conductas cuando pueden emerger, porque se dan estas condiciones de que no hay un control social inmediato y potente encima de los cabros? ¿Por qué esa conducta tiene que ser de rebeldía? ¿Por qué no es de otra clase? Uno tiene que hacerse esa pregunta muy sencilla. Y aquí hay dos respuestas. Una más profunda que la otra. Voy a partir por la menos profunda, aunque es profunda también, pero menos. Evidentemente que cuando la nueva generación no está inmediatamente controlada y regulada por la autoridad paterna, materna, colegial, estatal, etcétera, cultural, y se puede mirar alrededor, inevitablemente van a saltar a la vista las imperfecciones, las injusticias, los defectos, las tonterías del mundo que nos rodea, porque la vida social está repleta de imperfecciones, tonterías, abusos, injusticias. No existe ninguna sociedad perfecta. Saltan a la vista. Y entonces el joven las ve y quisiera que no existan.
En otras palabras, se rebela contra eso, no las acepta, las rechaza. Esa es la rebelión. Rechaza ese mundo con esas imperfecciones y a la pasada termina rechazando el mundo adulto en su conjunto. Mete todo en el mismo saco. Y como no pueden hacer nada para cambiar ese mundo, con esas imperfecciones que han detectado, se generan entonces su propia comunidad, que es el movimiento. Entonces se convierten en hippies, se retiran a sus comunidades a vivir y a movilizarse en ese bus Volkswagen pintarrajeado, o se convierten en beatniks y se ganan a la bohemia, al trago, a las drogas, a escribir poesía, si son talentosos, o a imitar a Elvis Presley si no son tan talentosos, y a menearse como Elvis Presley, vestirse como Elvis Presley, para distanciarse de ese mundo adulto. Esa es la primera derivada de esta cuestión, o más bien dicho, es la explicación de que siempre sean rebeldes. Porque claro, los que no lo son, los que les parece bien ese mundo adulto, no se manifiestan de una manera específica, simplemente se sumen, se desaparecen sumidos en ese mundo adulto. No hacen nada distinto que se pueda notar y ver. Son los que se rebelan los que hacen algo que se puede notar y ver. Ya digo, vestimentas, postura, lenguaje, costumbre, discurso, narrativas, menores o mayores. Pero ahora viene la pregunta más de fondo. ¿Hay algo más profundo que ese rechazo a defectos de la sociedad que los lleva a rechazarlos, en vez de simplemente ser indiferente? Porque piensen ustedes una cosa muy sencilla, amigos. Uno puede entender y ver algo que no funciona como debiera, digamos, y ser uno indiferente a eso. Que, entre paréntesis, lo que empieza a pasar con los mayores de edad, como me pasa a mí, como nos pasa a todos los viejos, que vemos mejor que nadie, porque tenemos más experiencia, todas las estupideces e imperfecciones, pero ya no nos importa. Por muchas razones, entre otras porque sabemos que esas cosas, esas imperfecciones, esas cosas no se pueden simplemente cambiar por decreto, ni por un movimiento, ni con una movilización, son el resultado de la realidad, porque lo real es racional y lo racional es real. Como decía Hegel, y es totalmente cierto. Entonces somos indiferentes. ¿Por qué no hay esa indiferencia en la juventud? Bueno, algunos dirán una cosa, bueno, las hormonas están con más vida. Sí, claro. Pero hay una cuestión más de fondo todavía que eso. Una cuestión de fondo que ha sido vista con distintas narrativas, con distintos lenguajes por un montón de pensadores, literatos, y que la veo yo también. Yo lo veo así, lo que les voy a decir, pero no soy el único. Y no la veo así porque haya leído a estas personas que les voy a mencionar. Sino, algunos de ellos no los he leído en mi vida, sino porque es, a mi juicio, un hecho. Y por eso precisamente que aparece en tantas obras de tantos pensadores. Y antes de contarle cuál es ese hecho, que es la raíz de todo lo demás, la raíz de la rebeldía ante defectos particulares de una sociedad, y por lo tanto la raíz última de la existencia de los movimientos juveniles, y de hecho la raíz última del comportamiento humano en general. Antes de eso sí, para dejarlo en suspenso por un momento, les quiero recordar unas cuantas cositas, muy pocas. Oxibiota, este polvito mágico que elimina los malos olores, les recuerda que ahora hay un pack, una promoción, un pack de 10 sobres con un 22% de descuento para que su casa, su restaurante, lo que sea, se acaben los malos olores de raíz con este producto que ya se lo he explicado cómo funciona, que va a la causa número 1 del problema. Sigo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construirle una casa totalmente distinta, cálida, inteligente, hermosa, bien en sintonía con el entorno. Diego Sándor, que ustedes ubican en las direcciones que aparecen a mi derecha. Sigo con MKI, una empresa, mki.cl, lo ubican ahí, que se dedica al marketing industrial, dar a conocer los productos de las empresas y hacerlos necesarios a sus eventuales clientes, mostrarle a su mercado, señores, este producto lo hace tal fábrica y estos son sus beneficios. Es lo que usted necesita. Generar con una estrategia de marketing la necesidad de su producto es lo que hace mki.cl. Y termino con Rosa Bergamota, que ustedes ubican en rosabergamota.cl, una industria pequeñita, una empresa chiquitita
muy simpática que produce productos cosméticos con productos naturales para hombres y mujeres. Yo estoy usando el champú muy rico. Son todos productos muy agradables, muy gratos, no tienen sustancias sintéticas derivadas del petróleo. Hay cremita, hay fragancia, está el champú, un montón de cosas que usted puede comprar de a una o puede comprarlas en cajas donde vienen varios de estos productos muy buenos. Si usted compra entrando a bergamota.cl y dice que supo de ellos por nosotros, por el Villegas, un 10% de descuento, amigos. Bueno, ¿cuál es esa raíz profunda, amigos, que está en el sustrato de la rebeldía de los jóvenes y de muchas conductas de los adultos? Esa raíz es el disgusto por la vida. Hay un elemento de disgusto por la vida que es intrínseco a la naturaleza humana y que ha sido descrito, analizado, examinado por tanta gente. Por ejemplo, aquí los anoté un montón. Cioran, un pensador que yo no conozco, ¿eh? Sé que existe, pero no lo he leído. Cioran. Schopenhauer, yo ese sí que lo conozco bien, me conozco de memoria toda su obra. Cuando decía que la vida es intrínsecamente sufrimiento. Unamuno hablaba de los agonistas, de los que agonizan. La vida es una agonía. Nietzsche. Blas Pascal, que decía que la vida, yo lo he dicho también, la vida es una perpetua huida de la vida, de lo que es la vida per se, y que en su forma más suave se manifiesta como tedio, y en otra forma se manifiesta como desesperación, como hartazgo, como rabia. Leopardi, otro. Aquí anoté varios y ya no sé si vale la pena seguir mencionando. Hay una cosa básica, un disgusto. Si no fuera así, no necesitaríamos estar corriendo de un lado para otro, armándonos panoramas, haciendo mil cosas. Si la vida en sí, el hecho de existir fuera plácido, placentero, agradable, podríamos estar como Buda, así, como los gatos. Pero no. Estamos en perpetua agitación, aunque no se note. Todos, me incluyo. El puro estado así pasivo que pueden tener otros animales que no tienen el problema de tener una conciencia media desarrollada como los seres humanos, para nosotros inmediatamente nos asaltan las distintas expresiones del disgusto por la vida. El hastío, el aburrimiento, la frustración porque no podemos conseguir lo que queremos, los dolores físicos, tantas cosas. En muchas personas esto es totalmente inconsciente, pero se manifiesta en los sueños, se manifiesta en sus conductas, a veces se manifiesta en el masoquismo personal, de herirse, hacerse daño, un afán de destrucción que muchos no quieren ver. Y entonces es esa fuerza motriz la que está en la raíz de la rebeldía. En esos elementos que ataca el rebelde, son, por así decirlo, los blancos que encuentran este disgusto por la vida. O sea, este disgusto por la vida trascendental, inmanente, se manifiesta el disgusto con tales o cuales elementos de la sociedad que nos parecen imperfectos. Pero en realidad es la vida entera la que nos disgusta en el fondo de nuestros corazones, el vivir. Y entonces encontramos blancos específicos. Y nos inventamos en algunos casos, como en algunos de estos movimientos que les he mencionado, un modo de vida, lo mismo, huyendo. Esas eran las razones de la prevalencia, la frecuencia con que estos movimientos están asociados al consumo de droga, que es una manera de huir mentalmente, una manera de construirse paraísos artificiales. Lean ustedes a un consumidor de opio en esa época, Tomás de Quincy, muy interesante. No sé si ustedes sabían que en Europa, y muy especialmente en Inglaterra, prácticamente toda la población, o gran parte de ella, consumía opio en una forma disfrazada que se llamaba láudano. El opio lo molían, lo convertían en un líquido café oscuro. Ustedes pueden ver incluso en algunas películas eso. Entonces consumían unas gotitas. ¿Para qué? Para escapar de la vida, pues. Algunos las consumían con la idea de tener grandes inspiraciones, como Tomás de Quincy.
por ejemplo. Otros simplemente para escapar de los dolores del día a día, si tenían unas vidas realmente atroces, como era el mundo trabajador en la era victoriana, jornadas de 16 horas de trabajo, 12 horas, sueldos de mierda, la ciudad es una ruina, o sea, sin servicio higiénico, una vida miserable. Láudano se vendía a destajo. El gran comercio del opio, que era la gran droga de esos años. No es por casualidad, ¿no? No es por casualidad que la droga esté presente en todas las culturas. Si la vida fuera en sí misma placentera, grata, nadie consumiría droga. Nadie estaría tan urgido de hacerse panoramas para arrancar de algún lado. Vamos para allá, vamos para acá, juntémonos con estos otros. Bueno, tomémonos unos traguitos, qué sé yo. Esa es la raíz, creo yo. Es lo que a mí me parece, después de años de experiencia, de ver a una generación tras otra naciendo y adquiriendo una y otra de estas modalidades. Aquí vivimos en Chile una versión más o menos diet del hipismo, pero se vivió, yo la conocí de cerca, conocí a muchos cabros de esa época. Bueno, amigos, eso, los movimientos juveniles. Miren ustedes que en el fondo estos movimientos juveniles que parecen alejarse completamente del mundo adulto son simplemente otra manifestación de la condición humana. En los adultos esta huida toma otra forma y quizás no toma ninguna porque el mundo adulto uno es domesticado por las rutinas de la vida, el trabajo, tener que mantener una familia, las disciplinas laborales, los medios de entretención masivos ahora y que siempre han existido. ¿Por qué creen ustedes que la industria del entertainment siempre ha sido muy popular y bien pagada, o bastante mejor pagada que otros, desde los tiempos más primitivos? El primer entertainer que registra la historia debe ser ese fulano que llegaba a un clan que vivía dentro de una cueva y alrededor del fuego en la noche contaba historias de otras partes. Ese fue el primer entertainer. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Mañana no sé exactamente qué personaje o qué hecho histórico extraordinario les voy a tratar, pero ya buscaré algo que sea entretenido. Muchas gracias. Chao.